y de cosas más de organelos y un poco menos complicadas, ya las vieron con Oscar, ya las revisaron, y nos toca hablar de genética bacteriana. Acá espero, como les dije al principio, que tengan muy claros sus conceptos de biología molecular, de cómo está compuesto el DNA, el RNA, las proteínas, cómo es el flujo de información desde el DNA, desde la información genética, hasta la proteína, que normalmente en casi todos los organismos descritos, las proteínas son las que ejecutan todas las funciones de la célula. Y ya, ¿no? Voy a seguir con esto. Pues vamos a entrar al tema de bacterias. Bueno, primero, sí ven la presentación, ¿verdad? Sí. Sí. Hay cosas que ya revisamos, me las voy a saltar, entonces vamos paso a paso. Tal como lo hicimos en la primera diapositiva de virus, donde se mencionaba que los virus han causado un montón de problemas de salud en la humanidad, pues las bacterias también lo han hecho. A lo largo de la historia también los humanos han sufrido muchos problemas causados por bacterias. Los vamos a seguir padeciendo y bueno, actualmente los padecemos y seguramente los vamos a seguir padeciendo, especialmente por todo ese mal uso que se ha hecho de los antibióticos. Tenemos un problema serio que, bueno, a nosotros como profes no nos va a tocar atenderlos, pero a ustedes como médicos sí. Entonces hay un montón de nuevos organismos, de bacterias nuevas que son resistentes a antibióticos. Entonces cada vez es más complicado tratarlas, eliminarlas, porque han adquirido genes que les van a permitir resistir un montón de antibióticos. No es un tema que tiene que estar incluido en este módulo, pero es deseable, o yo creo que vale la pena que sepan que hay personas en el mundo que ya están haciendo como terapias empleando bacteriófagos. Los bacteriófagos son virus que matan bacterias para el tratamiento de estas infecciones bacterianas, ¿no? Producidas por estos microorganismos. Tenemos que trabajar, tenemos que investigar, a pesar de que los investigadores somos delincuentes, según el presidente, se tiene que hacer trabajo utilizando bacteriófagos para el tratamiento de estos males. Es muy probable que a ustedes les va a tocar esto. Entonces, más o menos, tienen que tener una idea. Si no tienen claro qué son bacteriófagos, averigüen cuáles son las terapias que se están empleando o qué tipo de bacteriófagos son los que la gente está utilizando o está experimentando con ellos para el tratamiento de infecciones bacterianas. Pues hay que leer y averigüen cuáles son, porque seguramente ustedes van a tener que indicar o se van a enterar de ese tratamiento. Una bacteria importante, quizá que como es la más representativa de los problemas que ha causado en la salud de los humanos, es Yersinia. Aquí se las presento en este tipo de... Perdón, estaba leyendo un mensaje de unos compañeros. Pasen lista, ya saben, en el chat, registren su asistencia. En esta especie de maqueta que alguien hizo, viene ejemplificada, si es Yersinia. Yersinia pestis es una bacteria gram negativa que tiene forma de bacilo y que fue o actuó como el agente etiológico de la peste negra, ¿no? De la peste bubónica, que exterminó a 2/3 partes de la población de Europa y Asia hace un montón de años, ¿no? Estas son pinturas muy bonitas, muy padres, que ejemplifican o que nos dan una idea de lo que la gente experimentaba en aquellas épocas de los 1400, 1500, no recuerdo exactamente la fecha. Pero bueno, un montón de gente fue exterminada por Yersinia. Los europeos tienen fobia para las ratas porque piensan que las ratas son las que transmitían a Yersinia, ¿no? Quieren eliminarlas a toda costa. Y las ratas en sí no son las que transmiten a esta bacteria. Las que transmiten a esta bacteria es una pulga. Son las pulgas que viven sobre las ratas. Si una rata está contagiada o contaminada con Yersinia, las pulgas al succionar sangre ingieren también bacterias y bueno, dentro del ciclo de vida de Yersinia pues entran los humanos
Las pulgas se alimentan de sangre humana y al alimentarse, pues bueno, inoculan a Yersinia en los humanos. Esta es la vía de transmisión normal, una vía de transmisión zoonótica. Sin embargo, con el paso del tiempo la gente se dio cuenta que Yersinia podía ser transmitida también por aerosoles, ¿no? Una persona que está infectada con Yersinia, al momento de estornudar, toser, hablar, cantar, las historias que ya no sabemos, que han sido ampliamente repetidas por esto del SARS-CoV-2, al momento de hacer algo, una persona que está cerca de esa persona infectada puede adquirir Yersinia y esta se puede alojar dentro de la cavidad respiratoria y producir un tipo de neumonía bacteriana, ¿no? Y aquí de este lado, pues se ve una micrografía electrónica de barrido, donde se nota la estructura en forma de bacilo que tiene esta bacteria. Entonces las bacterias nos han acompañado durante hace muchísimos años y nos van a seguir acompañando. Seguramente cuando se extinga la vida humana, las bacterias van a seguir sobreviviendo. Entonces son importantes. Esta ya la vimos, son organismos microscópicos que dependiendo del aparato que utilicemos para visualizarla, es la calidad o no la calidad, el nivel de la resolución, la ultraestructura, la forma en que están compuestas en el interior. Esto ya lo revisaron con Oscar y ya lo vimos alguna vez. Las bacterias son más grandes que los virus, pero más pequeñas que la mayoría de las células eucariontes. La composición ya se la saben. Recuerdo que vieron que la clasificación de bacterias podía hacerse de acuerdo o con base en su morfología, pero también hay otras formas de clasificar bacterias. La capacidad que tienen las bacterias de crecer en presencia o en ausencia de oxígeno y algunas más necesitan una pequeña dosis de CO2 para poder sobrevivir y para poder cultivarlas. Bacterias que crecen solamente en oxígeno, el oxígeno es fundamental para su crecimiento, se llaman anaerobias estrictas, y aquí hay un par de ejemplos de este tipo de bacterias. En este tubo de ensayo se ve dónde crecen las bacterias anaerobias estrictas. Un tubo de ensayo abierto, evidentemente esta zona es rica en oxígeno y aquí es donde proliferan esas bacterias. Anaerobias obligadas, aquellas que en presencia de oxígeno mueren, se desintegran, la bacteria se destruye, como las bacterias del género Clostridium. Estas deben crecer o deben ser o proliferan en sitios donde no hay oxígeno. Por eso el crecimiento bacteriano en este caso es hasta el fondo del tubo, donde seguramente las trazas de oxígeno son cercanas a cero. Hay bacterias que son anaerobias facultativas, es decir, que tienen la capacidad de crecer en presencia o en ausencia de oxígeno, como aquí está un ejemplo. Bueno, Streptococcus y Staphylococcus son dos de estos tipos, dos ejemplos de estos tipos bacterianos. Y bueno, en este tubo de ensayo vemos que las bacterias crecen mayoritariamente donde hay oxígeno, pero pueden crecer a lo largo de todo el lagar o todo el cultivo. Anaerobias aerotolerantes crecen en presencia o no de oxígeno, o sea, a lo largo del tubo, les da igual si hay oxígeno o no hay oxígeno, pueden crecer donde sea. Microaerofílicas, que necesitan pequeñas cantidades, menos del 10% de oxígeno ambiental para poder proliferar. Y hay unas que no están ejemplificadas aquí en esta caricatura, pero que se llaman carnófilas. Neisseria y Haemophilus son dos ejemplos de este tipo de bacterias que necesitan algo así como el 5% de CO2 para poder proliferar de manera satisfactoria. Sin CO2, estas bacterias no crecen. Esta es una clasificación, a lo mejor alguna vez en la vida se la encuentran, y yo creo que cuando indiquen cultivos para sus pacientes para tratar de identificar qué tipo de bacterias son las que están creciendo, pues análisis como estos les van a ser de mucha utilidad. No vamos a entrar en detalles en esta diapositiva, es un cuadro bastante informativo, tómenle foto, y aquí están como los ejemplos de qué tipo de bacterias crecen en condiciones aeróbicas y anaeróbicas. No veo acá arriba que dice, pero son bacterias gram positivas y gram negativas. No vamos a tocar esto de gram negativo y positivo porque Oscar ya se los explicó con bastante claridad. Entonces,
registren esta imagen, me parece que es muy importante para que ustedes tengan idea de qué tipo bacteriano, qué forma bacteriana crece en presencia o en ausencia de oxígeno. Hay un montón de ejemplos o de géneros bacterianos que son de importancia médica. La mayoría de todo lo que está aquí en esta tabla, en este cuadro, son bacterias de importancia médica. Entonces, regístrenla porque a esta se pueden enfrentar algún día en la vida. Otra forma de clasificar las bacterias es con base en su temperatura de crecimiento y con base en el pH en el que están desarrollándose. No todas las bacterias tienen la capacidad de crecer a altas temperaturas, ni tampoco a bajas, ni tampoco a pHs ácidos alcalinos o neutros. Cada género bacteriano tiene diferentes características. Hay bacterias que crecen en condiciones de temperatura bajita, las pseudomonas y listerias son ejemplos. La gran mayoría, la inmensa mayoría de bacterias de importancia médica se llama o están en el rango de 37, de 35 a 40 grados centígrados, que es más o menos la temperatura corporal, bueno, en 40 grados no, pero 37 grados sí, la temperatura corporal del humano. Entonces muchas bacterias que son patógenas para nosotros crecen a esa temperatura y se conocen como mesofílicas. Género Streptococcus, Staphylococcus, Neisseria, que vamos a revisar. Me imagino que la siguiente clase vamos a empezar con las exposiciones. Son ejemplos interesantes de este tipo de bacterias. Y las termófilas, que normalmente son bacterias que no son patógenas, pero los principales representantes de este tipo de procariontes son las arqueas. Y estas crecen a temperaturas muy elevadas, ¿no? De más de 60 grados. Las arqueas son importantes para otras situaciones de aislar enzimas y de todo eso que ocupamos en el laboratorio, pero no así para eventos patogénicos para el humano. Entonces recuerden, las bacterias que nos preocupan de importancia médica son las que crecen en el rango de 37 grados centígrados, la temperatura óptima es 37 grados centígrados, y se conocen como mesofílicas. En el caso del pH, las bacterias crecen en rangos de pH amplios, no tan básicos o no tan ácidos, ¿no? Crecen en ese rango. De nueva cuenta, la inmensa mayoría de bacterias que nos importan en este módulo de importancia médica son bacterias dentro del rango de las neutrofílicas, porque crecen por la temperatura de crecimiento óptima es a un pH de 7. Sin embargo, hay acidofílicas como los lactobacillus, que son componentes habituales y comunes de la microbiota, y algunas alcalifílicas, que estas sí pueden ser patógenas, como el caso de vibrio, que causa cólera, ¿no? Entonces, esta es una forma adicional de clasificar a las bacterias. ¿Vamos bien? ¿Tienen dudas? No, todo bien. Bueno, entonces tenemos dos tipos de división de los organismos, ¿no? De los seres vivos, procariontes y eucariontes. No estamos tomando en cuenta virus ni priones. Ahorita estamos hablando de una clasificación evolutiva más grande que los virus y los priones no están incluidos. Esta diapositiva ya la presenté, ya se la saben. Estoy moviendo esto porque no veo. Las bacterias son procariontes, no tienen núcleo. Por eso es antes del núcleo. Pro es antes y cariontes es núcleo. Entonces las bacterias no tienen núcleo. La inmensa mayoría de las bacterias patógenas que vamos a revisar tienen tienen DNA de doble cadena circular. La gran mayoría, no todas. Hay excepciones a la regla como todo en la vida, ¿no? Entonces hay bacterias que tienen otra copia adicional de cromosoma o varias más, pero la inmensa mayoría de las que vamos a revisar acá es DNA circular de doble cadena. No tiene núcleo. El DNA, como estoy señalando aquí en esta micrografía electrónica de transmisión, se distribuye en todo el citoplasma y se conoce como nucleoide. Sus ribosomas, que son la maquinaria celular que la célula o que la bacteria, perdón la redundancia, que la bacteria utiliza para sintetizar proteínas, tienen un coeficiente de sedimentación 70S, tienen una membrana que puede ser de una sola capa de dos, ya se los explicó Oscar. La composición de la pared también es diferente.
Muchas de ellas presentan pilis, que son extensiones de citoplasma que les ayudan para colonizar, para censar si hay algunas condiciones de nutrientes adecuadas o para hacer intercambio de material genético, como vamos a ver en unas diapositivas más. Algunas bacterias tienen flagelos, un flagelo o varios flagelos que pueden estar ya sea en un extremo de la bacteria o distribuidos por toda la bacteria. Algunas forman cápsula, la cápsula es un factor de virulencia importante que ya revisaron. Algunas forman esporas y como parte de su genoma, además del cromosoma circular, pueden tener plásmidos o DNA proveniente de fagos. El genoma bacteriano está compuesto por el DNA cromosomal más los plásmidos y más, en algunos casos, más los restos de bacteriófagos, ¿no? Esos elementos son extracromosomales, ahorita lo vamos a revisar. Y las bacterias, indudablemente, o la forma en que se dividen es por fisión binaria. A partir de una bacteria se van a generar dos bacterias hijas que se van a dividir por una parte del citoplasma y cada una va a ir jalando hacia un lado y la bacteria se va a dividir en dos. Se van a generar dos bacterias que son idénticas a la bacteria progenitora. Esto ya lo vieron, no lo vamos a revisar. Hay una clasificación que debemos de ver y que recuerdo que no la tocamos la clase pasada, que está incluida en el programa, es la clasificación que hizo Rebecca Lansfield. Aquí está, por si a alguien le interesa, aquí está la referencia original de ese trabajo. En 1932, fíjense, desde 1932 se hacía ciencia de mucha calidad y que aparte perdura, ¿no? Esta clasificación que hizo Rebecca Lansfield sigue vigente para clasificar Streptococcus. O sea, la persona que le tocó Piógenes, por ejemplo, a lo mejor sabrá de qué estamos hablando, porque a lo mejor encontró que Streptococcus pyogenes es de un tipo particular de Streptococcus que fue clasificado por Rebecca Lansfield. ¿Qué trabajo hizo Rebecca Lansfield? Bueno, aisló elementos superficiales de los estreptococos. Acuérdense, los estreptococos son bacterias que crecen en cadenas. Aisló elementos de aquí y vio qué características químicas tenían algunos carbohidratos que estaban presentes en este tipo de bacterias. Entonces ellos ya tenían las condiciones adecuadas para identificar si se trataba de una glucosa, de una ramnosa, de la lactosamina, etc. Todos estos son carbohidratos que no tiene sentido que veamos su estructura química. Lo único que sí tiene sentido es que ustedes recuerden que dependiendo del carbohidrato aquí, del tipo de carbohidrato C que está presente en esta zona de la bacteria, de esta bacteria gram positiva, es el tipo de clasificación o es dónde va a ser agrupada. Entonces, Rebecca Lansfield describió que existen 20 grupos serológicos y que algunos se caracterizan por tener un carbohidrato que ella le llamó C, que estaba presente en la pared. De algunas, no todas las bacterias, no todos los estreptococos tienen este tipo de carbohidrato. Entonces ella hizo una clasificación, hizo diferentes grupos, A, B, C, D, F y G, y en estos grupos incluyó todos los estreptococos que son patógenos para el ser humano. En esta tablita que les pongo de este lado están los diversos grupos A, B, C, D y G, me faltó la F, y qué tipo de antígeno o qué tipo de carbohidrato C es el que posee. Entonces, rápidamente, si una bacteria, si un estreptococo presenta o tiene o está enriquecida en la parte externa de la pared celular, está enriquecida con ranosa N-acetilglucosamina, entonces esa bacteria pertenece al grupo A según la clasificación de Lansfield. Y lo mismo para los siguientes ejemplos. Si tiene ranosa glucosamina, entonces pertenece al grupo B. ¿De acuerdo? En esta tabla, que también regístrenla, por favor, tomen la foto, o si no, luego se las comparto por correo, pues vienen muchos de los estreptococos que han sido descritos a la fecha, y está a qué grupo de Lansfield pertenece, qué tipo de hemólisis hace en cultivo, en qué hábitat del humano se localiza,
características que la gente del laboratorio observa cuando siembra o cuando toma una muestra de un humano y la siembra en un medio de cultivo adecuado, ve el tipo de crecimiento que tienen las colonias. Entonces, eso se ha registrado y las características de esos microorganismos están incluidas aquí en esta hilera o en esta fila de esta tabla y qué enfermedades produce. Entonces, rápidamente no vamos a entrar en detalles porque alguien nos va a hablar de piógenes. Como ejemplo, Streptococcus pyogenes pertenece al grupo A de Lancefield, hace beta hemólisis, se localiza en la faringe y en la piel. Cuando las cultivan, esa práctica la íbamos a hacer, pero bueno, para la próxima ocasión. Una de las características de lo que vemos en cultivo son colonias grandes, puntitos grandes. Ahorita vamos a ver una placa de cultivo por si no la conocen, que se tiñe positivamente cuando le ponemos todos los reactivos de Gram que ya revisaron hace 15 días. ¿Qué enfermedades produce Streptococcus pyogenes? Faringitis, impétigo, fiebre reumática, glomerulonefritis y choque tóxico. No se preocupen, alguien nos va a hablar de todos los problemas que causa piógenes. Perdón, y así para todos los demás, ¿no? Aquí están todos los estreptococos que se han descrito y qué características pueden observar de eso. Por si no lo han visto y por si no les queda claro esto de la hemólisis, de la familia de las bacterias de estreptococos o de los estreptococos que existen, pues bueno, ustedes pueden tomar una muestra de alguien, sembrarla, ¿no? La toman con un hisopo estéril, llegan a una porción trasera de la faringe, toman una muestra y la siembran aquí, ¿no? Ponen su hisopo y la van sembrando. Así es como se hace este tipo de patrón en esta placa, aunque no es el único, ustedes la siembran, la incuban a 37 grados centígrados durante una noche y al otro día regresan y ven si hay crecimiento bacteriano. Aquí en esta placa es la placa inicial, pues no hay crecimiento bacteriano. También si su sujeto no tiene estreptococos, pues tampoco va a crecer nada de aquí, ¿no? No va a haber ningún tipo de crecimiento bacteriano. Pero si crecen y ustedes obtienen este patrón que está aquí del lado derecho de esta diapositiva, si se observa así, con destrucción completa de los eritrocitos, el color rojo que estaba presente, causado porque era una sustancia rica en eritrocitos, si ustedes observan este tipo de crecimiento, quiere decir que ahí le está creciendo Streptococcus pyogenes. Entonces deben de dar el antibiótico adecuado a su paciente, dirigido para aniquilar a este tipo de bacteria. Si hace una hemólisis parcial, o sea que no se ve tan blanco como aquí, es decir que no destruye del todo a los eritrocitos, no los destruye a todos, como este caso que está aquí. Entonces es una infección causada por Streptococcus pneumoniae, porque es una hemólisis parcial, una hemólisis alfa, entonces ustedes dan el tratamiento adecuado para neumonía. Si no hay ningún tipo si solamente hay crecimiento bacteriano, pero no hay ninguna destrucción de los eritrocitos porque el agar más o menos quedó íntegro, aunque aquí se ve perfectamente que están creciendo las bacterias, pero estas bacterias no emplean o no necesitan alisar a los eritrocitos para obtener nutrientes, como aquí. Entonces es una hemólisis tipo alfa, no hay destrucción de eritrocitos, y un ejemplo de este tipo de estreptococos es Streptococcus bovis. Entonces, cuando ustedes chequen, revisen, escuchen o lean que hay diferentes tipos de hemólisis, ustedes ya van a saber de qué se trata la beta, la alfa y la gamma. ¿Vamos bien? ¿Tienen dudas? Está bien. Otra forma de clasificar a las bacterias es con base en la información que tienen en algunos de sus genes. Todos los organismos necesitamos ribosomas para sintetizar proteínas y como Oscar les platicó, los ribosomas están constituidos por dos subunidades. Vamos a checar rápido una caricatura más adelante. Una de las dos subunidades de los ribosomas tiene un gen que se llama 16S.
ese gen codifica para un RNA ribosomal que es necesario para el funcionamiento de los ribosomas. Todos lo tenemos. Las características de este gen 16S es diferente en cada especie, como parece evidente, ¿no? Los eucariontes, nuestro gen 16S no se llama así, se llama 18S, es más largo y más complejo. Pero en las bacterias o en los procariontes, el 16S está relativamente conservado. Hay diferencias significativas en algunas partes de la cadena de RNA que ha permitido la clasificación de bacterias en grupos. Si ustedes recuerdan la clase de microbiota, la mayoría de las bacterias que forman la microbiota intestinal no pueden ser cultivadas. Si ustedes las sacan del hábitat en la que están, al estar en contacto con oxígeno, esas bacterias explotan, ¿no? Son eliminadas porque no permiten o no es posible que crezcan en presencia de oxígeno. Sin embargo, a pesar de esa dificultad, un montón de bacterias de la microbiota intestinal ya están identificadas. Ya sabemos de qué se tratan, cuáles son, a qué grupo pertenecen. Entonces, ¿cómo lo ha hecho la gente? Pues bueno, con análisis metagenómicos. Aíslan el DNA, lo amplifican por PCR y hacen una secuenciación. Aunque algunas proteínas han sido utilizadas, lo que más se ha empleado es el gen del RNA ribosomal 16S. Y con base en la secuencia, hay programas computacionales que hacen el análisis por nosotros, ya nada más nos arrojan el resultado. Esta bacteria se parece a coli, esta bacteria se parece a treponema, esta bacteria se parece a streptococcus, y así. Y con base en esta información, la gente ha hecho construcciones de árboles filogenéticos. Así las bacterias han sido clasificadas. Neisseria es una protobacteria, Streptococcus y Staphylococcus es un firmicutes, las espiroquetas, Borrelia, que no la vamos a revisar, pero Treponema sí, el agente etiológico de la sífilis. Aquí está en este grupo de bacterias, está Mycobacterium, aquí está el de la tuberculosis, y así para todas las diferentes bacterias que se han aislado y que se han identificado a lo largo de la historia. Faltan muchas por clasificar, claro, hay un montón de bacterias que no han sido identificadas, pero seguramente el primer acercamiento para agruparlas en alguna clasificación taxonómica como esta que les estoy presentando, pues va a ser analizando o utilizando el gen del RNA ribosomal 18S. Parece complicado, es un poco, no lo es tanto, es un poco más de rollo, pero es importante que sepan que las bacterias han clasificado también de manera filogenética, enfocándonos en el gen del RNA ribosomal 16S. ¿Tienen dudas? No. Ya hablaron de esto, ya les explicaron más o menos la organización, la cápsula ya la revisaron, la composición de la pared es diferente en las bacterias, ya la revisaron. Gracias a esa composición, si tienen un peptidoglicano grueso, delgado o muy delgado, es que se pueden teñir bien o mal con la tinción que publicó, que ideó Hans Graham. No, Hans Graham. Entonces, eso ya lo revisaron, no vamos a entrar en detalles. Este es el procedimiento, nada más como un recordatorio, que ustedes sepan. Esto lo teníamos que hacer en el labo, pero bueno, no van a venir al laboratorio. Pero para que sepan, si alguien les pregunta algún día cómo es el procedimiento de la tinción de Gram, este es el procedimiento ilustrado, simple. Y al final de este paso, de la adición de safranina, ustedes se enjuagan y revisan en el microscopio y ya observan las diferentes morfologías bacterianas que tienen presentes en su portaobjetos. Unos ejemplos de bacterias gram positivas: Pneumoniae, Staphylococcus aureus, estos dos los revisamos, Streptococcus pyogenes, pues ya. Bacterias gram negativas, Neisseria meningitidis, Neisseria gonorrea, Helicobacter, Treponema, son los que vamos a revisar acá. Pero no son los únicos, hay más. Entonces, este tipo de clasificación es en si retienen
o no retienen la coloración de grano, ¿de acuerdo? Eso ya lo revisaron, pues no vamos a entrar en detalle aquí. Así se ven, cuando ustedes las observan en el microscopio, así se ven los cocos, ¿no? Los cocos gram positivos. Esto, pues, esto a lo mejor alguien podría decir que estos son estreptococos porque tiene forma de cadena, pero estos son estafilococos porque tienen forma de racimo de uvas, sin ningún lugar a dudas, ¿no? Esto es estafilococos. Y aquí algunos bacilos. Cuando ustedes los observan en el micro, si la gente que tomaron la muestra está contaminada con este tipo de bacterias, pues bueno, ustedes ya saben que este tipo de morfología pertenece a un bacilo. Bacterias gram negativas que se caracterizan por tener lipopolisacárido y cuando ustedes las ven en el microscopio se ven así, de color rosita o rojo. Ya no se ven azules porque no son gram positivas, porque no tienen la capacidad de retener el colorante porque tienen un péptido glicano muy delgadito. Las gram positivas tienen un péptido glicano muy grande. Hay unas bacterias que es muy difícil teñirlas. Se emplea una tinción diferente que ya la revisaron. Estas se caracterizan porque tienen un montón de ácidos micólicos en la pared. Ya lo revisaron. Así se ven cuando las ven en el microscopio, de este tipo de coloración. Si alguien que ustedes están revisando, ustedes observan esto bajo el microscopio, su técnico de laboratorio les enseña una micrografía, una fotografía como esta, entonces hay que preocuparse porque ese sujeto tiene un caso serio de infección por Mycobacterium, ¿no? Y esa puede ser mortal si no es tratada a tiempo. De la membrana también ya vieron cosas. No recuerdo si vieron, si ya revisaron los pilis, ¿no? Si los tocaron. Pero bueno, rápidamente. Los pilis son estructuras que se forman en el citoplasma de las bacterias, son extensiones de las bacterias. Estos hilitos, estas formas de lazos que les estoy señalando, a eso la gente le puso fimbria o pili sexual, o pili, perdón, sexual no. Hay un tipo de pili que es sexual, pero ahorita estamos hablando en general. Entonces, este tipo de extensiones de citoplasma, esas son como tubos que están recubiertos por membrana de la bacteria hospedera, se llaman pils. El número, pues depende de la bacteria en cuestión. Puede haber unos pocos a unos cuantos cientos. Pueden estar distribuidos a lo largo de toda la periferia de la bacteria o no solamente estar focalizados en algún punto. Y básicamente les sirven para adherirse a un sustrato. Si hay nutrientes, ahí se van a adherir, ahí se van a quedar. O bien para intercambiar información genética que vamos a revisar en unas diapositivas más. Otras bacterias ensamblan flagelos. Los flagelos pueden ser un factor de virulencia porque gracias a este látigo, esta especie de látigo, la bacteria se puede desplazar de un lugar a otro. Entonces son muy importantes. Bacterias sin ese flagelo probablemente, bueno, no probablemente, no se van a mover y entonces van a morir porque no pueden dirigirse hacia donde hay nutrientes. Pero con un flagelo se pueden desplazar, pueden andar por todos lados. Entonces es una unidad de locomoción importante para la bacteria. Los flagelos pueden estar en un solo lado, en ambos lados, pueden ser varios en ambos extremos de la bacteria, pueden estar focalizados en un solo extremo o pueden estar distribuidos por toda la bacteria. Entonces aquí hay una fotografía tomada de una bacteria gram negativa en la que tiene o se nota perfectamente el cuerpo de la bacteria y un montón de flagelos que le están emergiendo a lo largo de todo ese cuerpecillo. ¿Cómo se clasifican? Pues aquí está monótricas, 1, anfítricas, 1 en cada extremo, lofótricas, varios en cada extremo, y perítricas, como estas de acá, que están en todo el cuerpo bacteriano. Hay algunas bacterias que forman esporas cuando las condiciones nutricionales, no recuerdo si esto ya lo revisaron, pero va a ser rápido. Cuando las condiciones nutricionales no son las adecuadas, algunas bacterias, no todas, tienen la capacidad de formar una estructura de resistencia que cuando las condiciones ambientales o la disposición de nutrientes sea la adecuada,
sea la que la bacteria necesita, esa espora se va a transformar nuevamente a una célula vegetativa, a una célula que crece, que prolifera, que se divide, que forma hijos, que replica DNA. Pero mientras las condiciones sean adversas, se va a mantener en forma de espora. Y así se ven bajo el microscopio electrónico de transmisión. Esta es la célula original, la célula o la bacteria madre original. Y aquí está la formación o aquí está la presencia de una espora. Seguramente esta bacteria estaba en un tipo de estrés, no había nutrientes, no había comida. Entonces hay que asegurar la supervivencia de la especie y esa forma de asegurarla es formando esporas, como la que ven aquí, como la que ven acá. Dependiendo de dónde esté la espora, pues bueno, o mejor dicho, cada especie de bacterias con capacidad de ensamblar esporas o de formar esporas que están localizadas en su citoplasma, estas pueden estar en el centro, subterminal o terminal. Clostridium perfringens, la espora se localiza en el centro, en botulinum, es una posición subterminal, y una en tetani es terminal. Este tipo de Clostridium, los tres, o el género Clostridium, tiene la capacidad de formar esporas. Entonces, dependiendo del sitio donde está, pues o dependiendo del género, mejor dicho, corrijo, dependiendo del género o de la especie de bacteria que se trate, es la localización de la espora. Eso ya está estudiado, perfectamente analizado bajo el microscopio electrónico de transmisión. Cuando las condiciones ambientales son las adecuadas, cuando ya hay nutrientes disponibles, entonces hay que romper la espora, se rompe esta estructura de quitina que le da demasiada fortaleza a la espora. Recuerden que es una forma de resistencia, una estructura que puede resistir la desecación, cambios de pH, temperaturas elevadas, y lo que está dentro de esa espora sigue vivo. Cuando esa espora llega a un lugar donde hay nutrientes, por ejemplo un humano, por ejemplo un medio de cultivo, donde los nutrientes son abundantes, se disparan, definitivamente se disparan mecanismos intracelulares que hacen que esa cubierta de quitina se abra y entonces la bacteria pueda salir porque ya hay nutrientes. Alcance, no, esto parece evidente en esta micrografía, está perfectamente claro cómo la espora, que es una estructura esférica, como ya tiene una abertura y por esa abertura está saliendo la bacteria hija. Esa bacteria hija va a tener nutrientes, se va a reproducir, va a sintetizar todo lo que necesita sintetizar para que se generen nuevas bacterias hijas, ¿no? Y muchas de las bacterias que tenemos que investigar acá o analizar o estudiar, pues las tenemos que revisar porque son patógenas para el humano. Hay bacterias como, recuerdo que alguien comentó en la clase pasada que no todas son patógenas, excelente, muchas son de la microbiota de los humanos, excelente, hay unas que ni siquiera están en humanos, que viven en vida libre, hay algunas que las utilizamos en el laboratorio y no tienen ningún tipo de efecto sobre los humanos. Pero las bacterias patogénicas, que es de lo que se trata este módulo que estamos, que estamos revisando, por el que nos reunimos todos los lunes, son patógenas del humano. Y muchas son patógenas porque tienen factores de virulencia muy claros. Toda esta información de los factores de virulencia, pues por supuesto que está contenido en el DNA. Las bacterias patógenas en su DNA tienen un segmento, un pedacito de un gen que le dice que vas a sintetizar una proteína o una molécula que va a favorecer que esa bacteria pueda vivir en ciertas condiciones ambientales. Los factores de virulencia pueden ayudar a que la bacteria invada, puede ayudar a que la bacteria exprese receptores sobre la superficie que le van a ayudar a fijarse o adherirse a algún sustrato, alguna célula, algún organismo, ¿no? Donde la bacteria sense que hay las condiciones adecuadas para crecer y proliferar, entonces se va a unir. ¿Y cómo se va a unir? Pues igual como lo hacen los virus, a través de proteínas o de moléculas que están en la superficie que van a funcionar como receptores.
No lo revisamos por cuestión de tiempo, pero hay bacterias que tienen la capacidad de formar biopelículas. Eso es muy importante. El sarro que sale acá en los dientes, que después causa caries, es una forma de biopelícula bacteriana, ¿no? Entonces, tienen esa capacidad y toda esa información de causar este tipo de biopelículas está codificada en el genoma de la bacteria. Si son capaces de sintetizar cápsula, pues van a escapar del sistema inmune, ¿no? La cápsula bacteriana es una estructura gelatinosa resbalosa que literal hace que los macrófagos no puedan engullirla porque se resbala. Hay amibas que comen bacterias y esas amibas no pueden comérselas porque es demasiado resbaladizo. Es como cuando tienen jabón mojado en las manos que tratan de apretarlo y se les escapa por uno de los extremos. Este es un caso parecido a lo que pasa con bacterias con cápsula. La información genética para producir las enzimas que van a sintetizar cápsula, evidentemente está en el material genético. Y así, todo esto que está acá, ¿no? Entonces aquí hay diferentes factores de virulencia para algunas bacterias, que bueno, lo pueden registrar si ya le tomaron foto. Para los factores de virulencia, pues evidentemente muchos de los componentes son proteínas, no vamos a entrar en detalles, pero aquí están algunos ejemplos. Muchas bacterias tienen la capacidad de traspasar, eso es importante, por eso lo menciono. Bueno, todo es importante, pero esto también es relevante. De atravesar las mucosas, no se quedan atoradas, no son desactivadas, por decirlo de alguna manera, no son eliminadas de las mucosas y pueden pasar a través de ellas porque tienen una proteína que degrada una inmunoglobulina que está enriquecida en estos nichos, ¿no? En esta parte anatómica del cuerpo. Perdón, está enriquecida con IgA. Sí, con IgA, está enriquecida. Entonces las bacterias secretan o tienen en su información genética una proteína que va a ser sintetizada, que va a ser excretada al medio y que esta proteína va a tener la capacidad de degradar, de romper, de destruir todas las IgAs que se produzcan en su camino. Y entonces la bacteria se puede abrir paso a través de esa mucosa y puede proliferar sin ningún tipo de problema. Cuando ustedes hacen el modelaje de estas proteínas, obtienen estructuras como las que tenemos aquí. Espero que en métodos de investigación les enseñen a hacer modelaje cuando vean, o si ya vieron análisis in sílico, espero que les hayan enseñado a hacer este tipo de modelajes, ¿no? Que es relativamente fácil y es muy ilustrativo. Muchas bacterias secretan toxinas. Pues ya nada más con tan solo escuchar el nombre de toxina nos podemos o nos imaginamos que eso puede ser malo para un organismo, ¿no? Como es de esperarse. Aquí hay una lista, no vamos a entrar en detalles en lo que hace cada toxina, aquí hay una lista de todas las toxinas que se han descrito más o menos al momento y que son producidas por algún tipo bacteriano. No todas las bacterias producen toxinas, algunas las producen, ¿no? Y aquí están ejemplos clásicos. Creo que Oscar ya les comentó de eso, entonces solamente para que lo tengan en cuenta. Así se ven las toxinas cuando las buscan en artículos y la gente que es estudiosa de este tipo de moléculas o de este tipo de proteínas, pues hacen el modelaje tridimensional y se ven de esta manera. Entonces, para que sepan o tengan una idea más o menos cómo están arregladas en una célula, dentro de una célula. No solamente es una bolita que ejemplifica una proteína, se ve, o una estimación que la gente ha hecho, es que se ven de esta manera. Así se ven las proteínas in vivo. Lipopolisacárido, ya lo revisaron la semana pasada o ya lo revisaron con Oscar, es un factor de virulencia importante en bacterias gram negativas y es una endotoxina muy importante que me imagino que ya la tuvieron que haber revisado también con José Bustos en su clase de inmuno, ¿no? ¿Tienen alguna duda? No. Vamos a entrar ahora sí a lo que tenía que haberles hablado desde el inicio. Nada más que era un repaso porque hay algunas cosas que según yo no hemos visto y otra de las
Por lo que me decidí a hablarles de esto es porque muchas de las cosas que les platiqué, o gran parte de las cosas que tienen, o de las características que tienen una bacteria, como ya les comenté y como ya pueden imaginarse, están contenidas en el genoma de la bacteria. Todas las características o el fenotipo bacteriano, todo depende de la expresión de los genes que se contienen en esa bacteria. Las características de cada bacteria, pues como ustedes se imaginan, es dependiente de cada especie, de cada género bacteriano. ¿Okay? No todas las bacterias tienen el mismo grupo de genes, no todas las bacterias tienen la misma morfología, no todas las bacterias tienen la misma composición de la membrana o de la pared, no tienen las mismas proteínas insertadas ahí. Y todo ese tipo de características está contenido en el material genético. Entonces vamos a entrar a este tema de genética bacteriana. Aquí sí me voy a ir más despacio porque el otro ya lo habían revisado. Y por favor, si tienen dudas, pues me avisan, ¿no? Me dicen. Como les mencioné, el genoma, la gente ha considerado que el genoma de una bacteria, el genoma total de una bacteria, las bacterias no tienen mitocondrias ni cloroplastos, entonces no hay otra ni núcleo. Entonces no hay otra fuente que le pueda dar DNA a la bacteria. El único DNA que la bacteria posee es el que está en su nucleoide, ese se llama DNA cromosomal. Si tiene uno, si tiene varios, pues es todo el DNA que esté contenido en los cromosomas bacterianos está contenido en el nucleoide. En este caso, esta bacteria es E. coli y el DNA es esto que está en morado. El nucleoide es esto que está en morado. Ese es su DNA cromosomal. Ajá, el DNA de esta bacteria. Todas las características que esta bacteria pueda tener. Si tiene flagelo es porque esa información está contenida aquí. Si tiene fimbrias es porque esa información está contenida aquí. Y todos los ribosomas, que son todas estas bolitas que ustedes ven acá, que están distribuidas por toda la bacteria, la información para producirla toda está contenida aquí. El RNA ribosomal, los RNA mensajeros, los RNA de transferencia, toda esa información está contenida en el DNA. Una vez que se expresa, pues bueno, se sintetizan todas las características que uno puede observar de una bacteria, su fenotipo. Así como se expresan nuestras características en nuestras células, ese es nuestro fenotipo. Tal como se ven en el espejo, ese es su fenotipo. Y ese es el resultado de la expresión de un montón de genes que se alinearon para que ustedes fueran de esa manera. Ese es su fenotipo, aquella cosa que ustedes ven en el espejo. Entonces aquí es lo mismo, pero para el caso de bacterias. La gente estudiosa de bacterias dice que el genoma está compuesto por el DNA cromosomal, que ya quedamos cuál es, más lo del DNA extracromosomal, aquel que no forma o que no está ligado físicamente al nucleoide, y este está representado por plásmidos y por restos de bacteriófagos. Una de las características que la gente ha reportado o que se había visto es que una vez que los fagos infectan una bacteria y cuando inyectan, o su DNA ya es inyectado y está presente en el citoplasma, este DNA se puede integrar al DNA bacteriano. Entonces, ese DNA originalmente no formaba parte de la bacteria. Lo ganó gracias a la información dada por un fago. Hay gente también que dice que la información genética o el DNA de los fagos se queda en el citoplasma y de repente por un proceso de combinación puede ser captado por un plásmido, se inserta un plásmido y vive feliz en el citoplasma de la bacteria. Entonces, si alguien les pregunta qué tipo de genomas tienen las bacterias, ustedes van a contestar, tiene DNA cromosomal y también tiene DNA extracromosomal representado por plásmidos y por bacteriófagos. Cuando ustedes preparan una bacteria, la procesan para hacer microscopía electrónica de transmisión y la ven en el microscopio. Si hay plásmidos presentes, ustedes los pueden observar como están en esta serie de imágenes. Perdón, es que hay una compañera que se salió. Como están en esta serie de imágenes, todos estos son plásmidos. Tienen una morfología o una manera de verse bajo el microscopio diferente, pero todos corresponden a plásmidos. Ustedes pueden observar plásmidos de esta manera y
los plásmidos se van como enrollando, ¿no? Imagínense un lazo en el que tienen la ropa, cada que lo abren, la parte de adelante del lazo se va enrollando. Entonces así más o menos es que están los plásmidos. Así se observan bajo el microscopio electrónico de transmisión. Les hablaban de los ribosomas, no voy a entrar en detalles, va a ser rápido. Los ribosomas son, como ustedes ya saben perfectamente, son organelos que están en todas las células, del linaje que quieran, procarionte o eucarionte, y sirven para sintetizar proteínas. Aquí hay un ribosoma completo. Este es un ribosoma bacteriano completo, tiene dos subunidades, subunidad mayor, subunidad menor, compuesto por el RNA 5S, RNA ribosomal 5S y 23S, y la subunidad menor solamente por el 16S. Este RNA ribosomal 16S es el que la gente utiliza para hacer las clasificaciones filogenéticas que les mostré al principio de esta charla. Se necesitan una serie de proteínas que van a unirse al RNA para formar estas subunidades y son necesarios 3 RNAs diferentes. RNA 23S, RNA 5S más proteínas generan la subunidad mayor. RNA 16S más proteínas generan la subunidad menor. Estas se van a unir en el citoplasma de la bacteria y cuando haya un RNA mensajero por traducir, se va a producir una proteína. Tal y como sucede con cualquiera de las células que han sido descritas a la fecha. Algo que es de su interés, quizá lo de arriba no sea tanto de su interés, pero lo de abajo sí debe de ser de su interés. ¿Qué antibióticos se necesitan o se emplean o mecanismos de acción para los antibióticos que ustedes van a indicar? Pues bueno, si ustedes quieren que vaya dirigido hacia la subunidad menor, hacia la 16S, pues bueno, entonces van a indicar una tetraciclina, un aminoglucósido, estreptomicinas y así, debe de haber más. Entonces, para que ustedes sepan a qué nivel actúa el antibiótico que están indicando. Si ustedes utilizan puromicina, cloranfenicol o tiostreptona, entonces deben de saber que este antibiótico se va a unir a la subunidad 23S y va a impedir que haya síntesis de proteínas y por consecuencia su bacteria va a morir, ¿no? Porque no hay proteínas. Sin proteínas no hay vida. Entonces, es importante que sepan para qué sirven los antibióticos o cómo es su mecanismo de acción. De los ribosomas, pues ya les hablaron, entonces ya más o menos con eso se completa lo que Oscar les platicó. Como vimos, hay elementos genéticos adicionales al cromosoma que se llaman plásmidos. Estos fueron reconocidos desde hace un montón de años y son de verdad interesantes porque cuando una bacteria no contiene plásmidos, se puede comportar de una manera no patógena, por ejemplo, pero cuando tiene plásmidos o cuando puede captar plásmidos del ambiente o por algún tipo de transferencia que vamos a revisar en más diapositivas, entonces la bacteria se puede convertir a una bacteria patogénica y eso nos puede generar un montón de problemas porque aparte de que se vuelve patogénica, seguramente va a ser resistente al antibiótico que ustedes le pongan y bueno, va a comprometer probablemente la vida del paciente o del sujeto que ustedes están tratando. Los plásmidos son DNA, ¿no? Bueno, las bacterias solamente tienen DNA, no como material genético, no tienen RNA como los virus, que su información genética puede estar contenida en una diversidad de, de estructuras. Ya las revisamos. Recuerden la clasificación de Baltimore, ¿no? Entonces acá los plásmidos tienen DNA de doble cadena. La mayoría de ellos es de doble cadena y están cerrados. La mayoría de estos están súper enrollados. Voy a regresar 2 diapositivas. Esto significa que estén súper enrollados. Este es un plásmido que está súper enrollado. Agarren una liga y denle vueltas, lo más hasta donde se pueda. Eso se llama superenrollamiento. Entonces los plásmidos se pueden presentar así dentro del genoma, ¿no? Ustedes los pueden encontrar así una vez que analizan bacterias bajo el microscopio.
ustedes normalmente los encuentran como plásmidos superenrollados. Los plásmidos se replican de manera independiente, no necesitan esperar a que la bacteria haga la síntesis de DNA. Recuerden, las bacterias necesitan sintetizar DNA para el momento de dividirse, las células hijas tengan la misma cantidad de DNA. Los plásmidos se pueden replicar en cualquier momento. La maquinaria de replicación está disponible en una bacteria, los plásmidos la utilizan, se replican, y cuando la bacteria se va a dividir, entonces va a haber plásmidos suficientes para que los hijos, los dos hijos, las dos bacterias hijas, tengan su dotación de plásmidos y puedan ser resistentes a antibióticos, puedan sintetizar, no sé, fimbrias, puedan sintetizar cápsula, puedan sintetizar toxinas, puedan sintetizar cualquier tipo de cosa que le va a ayudar a colonizar un nicho ecológico que a lo mejor antes de que tuviera el plásmido no tenía esa capacidad. Una vez que adquirió el plásmido la mamá, entonces esa bacteria ya tiene la capacidad de crecer ahí. Los plásmidos contienen información para proteínas que no son esenciales para la supervivencia de la célula, eso ya lo dijimos, proteínas para su replicación y transmisión a otra bacteria, y bueno, tienen factores de virulencia generalmente. Una caricatura de un plásmido es esta que les pongo de este lado. Normalmente la gente cuando habla de plásmidos o va a poner ejemplos de plásmidos los dibujan en esta manera precisamente porque son circulares y como ustedes ven algo que es interesante es que tiene dos genes de resistencia. A lo mejor la bacteria aquí hay una bacteria nadando feliz, contenta. Imagínensela, ¿no? Aquí hay una bacteria feliz y contenta nadando en un medio de cultivo enriquecido y que evidentemente pues, está causando un problema para un sujeto. Pero de repente ustedes le ponen ampicilina. Sí, perdón, pero es que no sé escribir. ¿Qué creen que le va a pasar a esa bacteria si tiene ampicilina? Si en el medio se le agrega ampicilina, ¿qué le va a pasar a esa bacteria? Va a resistirla porque tiene la resistencia a la ampicilina. Eso es antes de que adquiera el plásmido, Diego. ¿Qué le va a pasar si no tiene plásmido? Es una bacteria normal, aún no conoce este plásmido, está normalita, y ustedes le ponen ampicilina. ¿Qué creen que le va a pasar a esa bacteria? Se va a Mira. destruir. ¿Mandé? Sí, se va a morir, o sea, se va a destruir. Se va a morir, ¿no? Entonces, por algún mecanismo, que ahorita vamos a revisar cuál, se inserta este DNA, la bacteria es capaz de introducir este DNA, este plásmido, ya va a estar en su citoplasma. Entonces, ¿qué le va a pasar a esta bacteria cuando haya ampicilina? ¿Se hace resistente? Muy bien, Aider. ¿Qué le va a pasar si hay tetraciclina? ¿Le va a pasar algo o va a poder vivir? Se va a volver resistente. Va a vivir porque ya tiene la información genética necesaria para poder sobrevivir aún en presencia de ampicilina y aún en presencia de tetraciclina, en este ejemplo particular de plásmido. Todos los plásmidos o muchos de los plásmidos tienen diferentes genes para diferentes antibióticos. En este caso particular de esta caricatura que les estoy mostrando, la bacteria que pueda tomar o captar este plásmido va a poder crecer en presencia de ampicilina y en presencia de tetraciclina, en este caso. Si la bacteria es capaz de meter, de integrar este plásmido a su citoplasma, de expresar las proteínas, entonces cuando alguien le ponga ampicilina,
La bacteria no va a tener ningún problema, va a tener una proteína que es capaz de degradar la ampicilina y va a poder crecer sin problemas. Si la bacteria tiene plásmido y alguien le pone tetraciclina, la bacteria va a seguir creciendo porque tiene la maquinaria necesaria para poder degradar la tetraciclina. ¿Sí me explico o no? ¿Queda claro o no? ¿Me lo podría volver a repetir? ¿Desde dónde, Diego? Desde lo del plásmido de la tetracilina. Tetraciclina. Tenemos entonces, vamos otra vez con calma. Teníamos una bacteria. Bueno, ¿cómo borro esto? Bueno, acá hay otro. Voy a poner otra bacteria. Teníamos una bacteria que si ustedes le ponen ampicilina o tetraciclina, ¿qué le va a pasar? Una bacteria normal, ¿qué le va a pasar? Va a crear resistencia. ¿Se va a morir o va a tener resistencia? Si es normal. Se va a morir porque Se va a morir. va a morir. Porque no tiene plásmido. No tiene plásmido, se va a morir. No tiene ninguna ventaja o ninguna proteína o algo que forme parte de ella, algo en su citoplasma que le evite que la ampicilina la vaya a matar. Si hay ampicilina, la va a eliminar porque no es resistente a la ampicilina. Pero resulta que alguna bacteria, un día en la vida, andaba nadando y se encontró este plásmido y lo pudo insertar como parte de su genoma. Lo aceptó. Una vez que está aquí adentro, la maquinaria de la célula va a producir una proteína A y una proteína T, anti-A y anti-T. Ya tiene este plásmido adentro, ya produjo estas proteínas. ¿Qué va a pasar con esta bacteria si le ponemos ampicilina? Va a ser resistente a la ampicilina. Resistente a la ampicilina, porque ya tiene una maquinaria, ya tiene proteínas que les va a permitir eliminar la ampicilina. El efecto de la ampicilina ya no va a ser en esta bacteria, porque ya tiene una proteína que la va a degradar. ¿Vamos bien hasta ahí, Diego? Sí, ¿Y qué va a pasar, Diego, cuando le pongas tetraciclina? va a generar esa resistencia. Va a ser la misma historia. Ya tiene información genética que le va a permitir a la bacteria sintetizar una molécula, normalmente es una proteína, y esa proteína va a captar la tetraciclina y la va a inactivar, la va a degradar, la va a destruir. Y entonces la bacteria ya no va a sufrir ningún efecto por la presencia de la tetraciclina. ¿Quedó más claro? ¿Sí quedó Sí, claro? muchas gracias. Entonces, para eso sirven los plásmidos, ¿no? Nosotros en el laboratorio, los plásmidos son esenciales para el trabajo que hacemos. Tenemos que trabajar con un montón de bacterias, entonces los plásmidos son esenciales. Pero para ustedes que van a estar en medicina, lo que les debe interesar es que los plásmidos les pueden cambiar las características de la bacteria que están tratando. Una bacteria que hace un año en un sujeto que fue a verlos, se encontró la salud cuando le indicaron ampicilina, y ahora resulta que vuelve a verlos porque tienen la misma infección y les recetan ampicilina o le indican ampicilina, y resulta que no le curan la fiebre ni todos los problemas que puede producir una bacteria susceptible a ampicilina. Entonces quiere decir que hay algo que esa bacteria ya adquirió del ambiente y que ya lo hizo resistente. Entonces lo que ustedes van a hacer es ya no recetar ampicilina, ya recetar, no sé, streptomicina, tetraciclina, otro antibiótico, porque esa cepa bacteriana que tenía ese sujeto que los fue a ver hace un año, ya es resistente a la ampicilina. Ya no le va a servir de nada a ustedes como médicos indicarles ampicilina, entonces les tienen que indicar un antibiótico más potente, ¿sí? Para el cual la bacteria no tiene resistencia. Este es el tipo de problemas al que nos estamos enfrentando, ¿no? Que se están indicando antibióticos sin ningún tipo de cuidado y ha generado de verdad cepas bacterianas de bastante preocupación, ¿no? Yo no dudaría que algún día en la vida las bacterias nos puedan dar un problema serio, o más serio de hecho, ¿no? Por el número de muertes como estamos enfrentando en estas fechas. ¿Quedó claro lo de los plásmidos?
¿Quedó claro que son DNA de doble cadena, pequeños, circulares, superenrollados? ¿Quedó claro que si la bacteria los adquiere puede adquirir genes de resistencia a antibióticos y que pueden servir para sintetizar otros tipos de factores de virulencia? ¿Quedó claro o no? Sí. Sí. Bueno, Sí. vamos, seguimos. Espera eso. Son las 2:15. ¿Cómo están de concentrados? ¿Paramos 5 minutos o qué? Sí. Vayan al baño, concéntrense, Sí, descansen, 5 minutos. sacúdanse porque lo que viene es un poco más complejo.